Sábado 18 de mayo de 2019, los memes de gatitos pidiendo hamburguesas, búsquedas en Google que dan como respuesta cáncer de algo, están de moda en cuestión de memes y hubo una contingencia ambiental en CDMX, Ciudad de México, los pasados días, aunque afortunadamente ya llovió, eso ayuda, pero no soluciona el problema, ¿verdad? Hay una moda, sí, le voy a decir así, porque eso es por el tema de la reforestación y plantar árboles. Eso es bueno, es una moda buena. Lo malo es que como toda moda hay quienes lo hacen solo por eso y van a ir a plantar su arbolito y lamentablemente probablemente van a descuidarlo y el arbolito va a morir. Esperemos que no, esperemos que se vuelva una moda muy duradera el cuidar de tu arbolito. Grumpy Cat ha fallecido, la famosísima gatita de los memes. Yo pensaba que era Mayo. Bueno, eso no tiene importancia. Lo que me parece interesante es el revuelo que se hace por el fallecimiento de un gato, pero bueno, comprendo que es un icono de internet y pues se tiene que llevar su luto tal cual, ¿no? Porque realmente es como que los primeros memes que trascendieron la semana de vida y hasta ahora, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema de este podcast. El episodio de hoy toca un tema muy subjetivo y veremos que la misma palabra subjetivo juega un papel importante en este asunto. La realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué se define como lo real? Veremos puntos de vista varios, desde los más simples hasta los más filosóficos, porque la filosofía tal cual, no como la usa la gente hoy en día, nomás que le dicen filosofía una palabra, una frasecilla ahí semi profunda y simplona. No, vamos a ver cómo la filosofía real aborda la realidad. Veremos un poco de lo que es la realidad desde el punto místico, desde el punto de las drogas también, y un poquillo del rollo científico, que va a ser lo mínimo porque pues como sabemos es muy ontológico ese asunto. A propósito, se me olvidaba mencionar que ya tenemos nueva imagen, ya no están las letras y el micrófono fusilado de internet que tenía como fondo, porque ya trabajé el diseño del logotipo del podcast y las miniaturas o el fondo que aparece en el canal de YouTube. Como siempre, y como ya es casi ley, calentamos motores con la definición de diccionario. Leemos: realidad, existencia verdadera y efectiva de algo o alguien, cosa que existe en el mundo real. Vamos a la etimología. La realidad, del latín realitas y de este mismo res, cosa, es el término lingüístico que expresa el concepto abstracto de lo real. Ahora vamos a ver una palabra importante para poder hablar del concepto de realidad. Es la palabra fenómeno. Perdón. Si se ponen a investigar este tema, van a topársela muchísimas veces, así que me parece apropiado hacer una mención de ella y leer su definición sintetizada, que dice: fenómeno. La noción de fenómeno tiene su origen en el término latino, phenomenon, que a su vez deriva de un concepto griego. La palabra se refiere a algo que se manifiesta en la dimensión consciente. La conciencia juega un papel clave en el tema de la realidad, quiero apuntar eso. Retomando, de una persona como fruto de su percepción. Ahora vamos a ver lo que dice Richard Dawkins en su libro La magia y la realidad, que ya lo citamos la vez pasada en el podcast de La magia y lo mágico, pero ahora vamos a ver cómo define la ciencia la realidad. Realidad es todo lo que existe, pero en cualquier caso, ¿cómo sabemos que las cosas existen? Incluso en el presente. Bueno, nuestros 5 sentidos, vista, olfato, oído, tacto y gusto, nos ayudan a convencernos de que muchas cosas son reales: las piedras y los camellos, la hierba recién cortada y el café recién molido, la lija y el terciopelo, las cataratas y las campanas, el azúcar y la sal. Pero ¿solo vamos a denominar real aquello que podemos detectar directamente con uno de nuestros sentidos? Y aquí Richard Dawkins se extiende un poquito después diciendo que no, que obviamente no podemos depender absolutamente, definir la realidad como absolutamente lo único que nuestros sentidos pueden captar, porque obviamente hace referencia a los rayos gamma o los rayos ultravioleta, la luz en el espectro infrarrojo, todo ese tipo de cosas que nuestros sentidos no son capaces de percibir por sí mismos, y habla de lo que nosotros los humanos podemos construir para poder traducir esos estímulos en máquinas o artefactos que lo traducen a cosas que nuestros sentidos pueden
pues vaya entender. Ahora, la realidad es aquello que acontece de manera verdadera o cierta, en oposición a lo que pertenece al terreno de la fantasía, la imaginación o la ilusión. Lo real, por lo tanto, es lo que existe efectivamente. Esto que le estoy leyendo ahorita es lo que se encuentra en definiciones.d. Por ejemplo, no puedes vivir de sueños, tienes que asumir la realidad y actuar en consecuencia. Pese a las declaraciones de los funcionarios, la realidad muestra que la economía ha caído en los últimos meses. Nuestra realidad es muy diferente a la de nuestros abuelos. Aquí habla, por ejemplo, de una realidad social y una realidad económica, etcétera, etcétera, que es lo que nosotros nos formamos con el concepto de lo real, ¿no? La definición de la realidad supone un problema filosófico. Determinar qué es real y qué no lo es ha sido motivo de análisis y debate durante toda la historia de la humanidad. No se puede decir que la realidad está formada solo por cosas materiales, ya que las emociones y los sentimientos también son reales. Del mismo modo, la fantasía podría considerarse como parte de la realidad en tanto hay personas que la desarrollan. Y la ciencia, por lo general, toma como real aquello que puede representarse ante la experiencia. Para el neopositivismo, una corriente filosófica de la ciencia, también conocida como empirismo lógico, surgida a principios del siglo XX, es real solamente lo que existe, razón por la cual es necesario que pueda cuantificarse, o sea, ser individual, ya sea como parte de un sistema o como un elemento independiente. Realidad, según Jacques Lacan, famoso psicoanalista y psiquiatra del siglo XX, distinguía lo real de la realidad. Entendía lo real como el conjunto de las cosas independientemente de lo que las personas sean capaces de percibir. La realidad, por otro lado, la definía como las cosas tal como las percibimos. En otras palabras, para Lacan la realidad es un fenómeno, ahí está esa palabra, y en ella se apoyan nuestras fantasías. Es decir, Lacan decía que lo real son las cosas tal cual existen, nosotros sepamos que existen o no, haya humanos o no haya humanos que las perciban. Y la realidad es todo aquello que se genera después de que lo real estimula nuestros sentidos y se traduce en nuestro cerebro de acuerdo a nuestro contexto cultural, geográfico, religioso, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a escuchar a Hugo con su comentario sobre la realidad que nos va a servir de trampolín para aventarnos a esta enorme alberca. Vamos a escuchar. A ver, realidad. ¿Qué es la realidad? Híjoles, otra vez estás entrando a un tema como de percepción de cada individuo, porque no todos tenemos la misma realidad. Es como, te recomiendo que veas una película llamada Despertando la Vida. Es una animación muy extraña, muy, como se dice, experimental, todo muy suave, y ahí son varios cortos filosóficos, y en uno hablan sobre, aunque estés viajando en un auto con una persona y la conozcas, hay una realidad del chofer y una realidad del acompañante, aunque estés en el mismo lugar prácticamente. O sea, es lo más cercano que puedes estar con alguien y cada quien ve una forma diferente. Realidad, híjoles. Pues a mí me gusta mucho el tema de los hechos reales, como de las películas. Pero yo sé que aunque digan hechos reales, sé que eso es se puede decir como una propaganda, porque a veces están muy modificados. Por ejemplo, hay una película llamada, Foxcatcher, no me acuerdo cómo la pusieron en español, sobre un entrenador que se obsesiona con la lucha grecorromana y se vuelve loco prácticamente. Vi la película, me entretuvo, y luego vi el documental y el documental se me hizo perturbador. Y pues ahí ves dos realidades, una es la más como fiel posible y la otra pues la versión del escritor y director. Así cualquier cosa de la realidad es muy diferente en cada quien. O sea, no sé cómo explicarlo. O sea, para mí por ejemplo, la percepción de la realidad pues es un factor así como individual, así cada quien tiene el suyo. Así un hecho lo percibe diferente
cualquier persona. O sea, no creo que haya una forma en que todos percibamos de la misma forma. Como en la escuela, hay unos que perciben muy suave las clases y otros que las perciben muy aburridas y está en la misma clase. Puede que el profe sea malo, puede que sea bueno, pero pues cada quien lo percibe como quiere, como se siente ese día, o si desayunó o no desayunó, o se la pasó genial o está aburrido. Así como en el trabajo, a veces percibes que el trabajo es eterno y se te hace lento, y hay veces de que se te hizo como 1 hora y en realidad ya pasaron 8. Así es como yo percibo la realidad. No sé si te ayuda en tu grabación. Espero que estés bien. Cuídate, descansa. Así es. Hugo nos dice que la realidad es un tema de percepción, y así es. A lo largo de este podcast vamos a estar viendo cómo la percepción juega un papel imprescindible, si no es que fundamental, en lo que es la realidad, viéndolo desde el punto de vista de Lacan, ¿no? De esta manera podemos ir definiendo, que ya con lo que llevamos hasta ahorita, que la realidad hasta este punto es lo que existe y es percibido por nuestras conciencias. Bueno, eso fue todo. Gracias por escuchar el podcast. Bye. No es cierto. Vamos a brincar a nuestra primera referencia de la filosofía para ir viendo más a profundidad el asunto. Y tenemos a René Descartes. Bueno, esto de la primera pues no es cierto, es porque ya vimos a Lacan, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que Descartes dice. No tanto sobre la realidad, sino vamos a abordar la famosa frase: pienso, luego existo, cogito ergo sum. Vamos a encontrar en lo que significa esta frase una perspectiva interesante. Vamos a ver. Según filosofía.laguia2000.com, sobre la base de esta verdad, pienso, luego existo, Descartes construyó toda una filosofía. Esta tiene un doble sentido. Por un lado, en el transcurso de la duda, Descartes se da cuenta de que no puede dudar de que ha dudado, puesto que dudar de que se duda es dudar. Así que sabe con toda seguridad que duda. Ahora bien, dado que dudar es pensar, entonces no puede dudar que piensa. El hecho de que pienso indica la existencia de un ser pensante, pues los pensamientos necesitan ese soporte. Así que Descartes llega a esta verdad cierta: puesto que hay pensamiento, hay una cosa que piensa. Esa es la realidad, o todo el montón de significancia que hay detrás del pienso, luego existo, que luego la gente nada más lo dice sin ponerse a pensar realmente lo que está diciendo, ¿no? Entonces, Descartes llevó a cabo este ejercicio para demostrar que existía. Para él no había nada certero excepto la propia existencia, es decir, nada es real más que yo mismo, porque pienso, y pensar es solo posible mediante un ser que lleve a cabo tal acción. Eso en resumen, no voy a pretender decir que eso significa toda la filosofía de Descartes, no, porque este es un podcast conversacional donde nada más hablamos de temas interesantes sin meternos muy a fondo en la cuestión académica, ¿no? Pero Descartes no buscaba tanto así el escribir la realidad ni ahondar en ella. Lo que él hacía era más bien tratar de encontrar la certeza absoluta, lo que lo llevó a crear el método científico mediante el cual buscaba tal certeza. Hay un filósofo llamado Kierkegaard, un existencialista, que mencionaba que poner etiquetas era limitar. Encontré esa cita en internet y olvidé consultar la fuente. Por más que por más que busqué, no pude dar con el lugar donde Kierkegaard hace esta mención. Así que si alguien sabe dónde se encuentra esa idea, por favor déjenlo en los comentarios, se lo agradecería un chorro, en serio. Bueno, como decía, definir las cosas como palabras las limita a lo que la palabra significa para nosotros. Por tanto, nosotros nos ponemos eso como tope al momento de interpretar las cosas en sí, y no podemos salirnos de eso. Es casi como naturaleza humana el querer dar sentido a todo. No podemos aceptar la existencia tal cual sin querer darle sentido. A eso Heidegger, uno de los filósofos más picudos del siglo XX, le dice metafísica, o más bien así es como define metafísica: como el impulso humano de estructurar la realidad de manera ordenada, la reducción de la multiplicidad a un principio único y ordenatorio que administren el sentido. La reducción a la multiplicidad en principios únicos y ordenatorios, que administren el sentido. Así es, nosotros
al tratar de interpretar lo que nuestros sentidos absorben del mundo real, inevitablemente tratamos de ordenarlo y darle sentido. En principios como, no sé, por ejemplo, nosotros existimos y pensamos en nosotros, somos conscientes de nuestra existencia, de nuestra muerte, del bien, del mal, de todo eso. Entonces decimos que tenemos un alma. Entonces sobre el alma construimos el sentido de la vida, el sentido de por qué hay bien y mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego desplegamos un imaginario gigantesco en el que todas las fuerzas del bien y del mal se pelean por ver quién es el que se queda con la adoración humana. Eso podríamos decir que es metafísica, ¿no? Ahora, hay que dejar en claro que debemos evitar preguntarnos erróneamente la siguiente pregunta: ¿existe la realidad? Ya que la realidad es todo lo que existe, o sea, la realidad se integra y compone de lo que existe y se usa para definir el conjunto de cosas existentes. Entonces nosotros no podemos ponernos a decir, ¿la realidad existe? Pues por supuesto que existe. Desde el punto de vista, como lo decía Lacan, que es nuestra percepción, porque estamos percibiendo, estamos interpretando, entonces estamos dándole sentido a lo que nosotros vemos y captamos. Entonces desde ese punto es obvio que sí existe. Y desde el otro punto, claro que está lo material ahí. Si no hubiera nada material, pues la conciencia no tendría forma de interpretar nada y no habría una realidad desde el punto de vista de interpretación. La realidad en sí y encajonada dentro de tal concepto no existe en un estado absoluto desde el punto de vista humano, porque es nombrar la experiencia propia de lo que existe. Por eso nada puede ser objetivo, porque tiene que pasar por el filtro de nuestra interpretación para ser evaluado. Vamos a ver ahora un punto de vista muy interesante. Voy a ayudarme de un fragmento de una clase que dio Darío Stanriver, creo que así se pronuncia, después de tratar de practicarlo varias veces y escucharlo, creo que es la pronunciación correcta. Bueno, como decía, Darío Stanriver da pláticas de divulgación filosófica, y en esta ocasión vamos a escuchar un fragmento de una de esas pláticas en la que analiza un texto de Jacques Derrida, o Jacques Derrida, creo que se dice así, y su punto de vista sobre el texto, y lo comentamos después. Como siempre, el link de la plática completa va a estar en la descripción. Escuchemos. Tal vez la frase más famosa de Derrida, de la que vamos a hablar ahora en un rato, está en la gramatología y dice así: nada hay fuera del texto. Nada hay fuera del texto. Nada hay fuera del texto. O sea, uno diría por la positiva, todo es texto. Pero no es eso, es nada hay fuera del texto. No es lo mismo que por la afirmativa decir todo es lenguaje, está diciendo en algún punto. Vamos a ver en qué contexto, de qué se trata, pero es una frase muy provocativa. Nada hay fuera del texto. Lo primero que tenemos para decir, juro que después vuelvo, ese nada que hay afuera del texto refiere a lo que debería haber fuera del texto, que es ni más ni menos que la realidad. Porque se supone que las palabras hablan de las cosas, que los textos refieren a la realidad. Si nada hay fuera del texto, ¿de qué habla un texto? Si no hay nada fuera, es un problema. Debe hablar de más texto. Puede ser. Las palabras solo hablan de otras palabras. Podría ser. Pero en principio, para la tradición occidental, vamos a empezar a usar un término, para la tradición metafísica, para nuestra cultura, claramente hay una estructuración binaria. Hay palabras, hay cosas, y las palabras, puente, hablan de las cosas. Si yo digo, la mesa es negra, estoy armando una oración que se supone que habla de un hecho. ¿Cuál? Esta mesa que es negra. Las palabras se supone que hablan de las cosas. Si Derrida dice nada hay fuera del texto, ¿qué quiere decir?
que no podemos nunca terminar de explicar, legitimar, justificar, validar que la frase "la mesa es negra" esté hablando de algo en concreto, que estamos encerrados en el lenguaje. ¿Qué quiere decir cuando dice nada hay fuera del texto? Que no tenemos suficientes elementos comprobatorios para justificar que una frase esté realmente describiendo un estado de cosas. Es una frase provocativa incluso porque gran parte del pensamiento posmoderno, un pensamiento con el que Derrida ha tenido sus conflictos, suele ir por ese lado, suele generar, pienso en Bátimo, por ejemplo, una disolución del principio de realidad, ¿no? Piensen que todo esto es más herencia, nada hay fuera del texto, la disolución del principio de realidad es más bien una herencia, si quieren, de ese Nietzsche que vimos acá, que decía no hay hechos, solo interpretaciones. Está en la misma lógica. Y tiro una más, simplemente para dejar abierta. Si digo nada hay fuera del texto, y ustedes se pelean con esa frase, le dirían a Derrida: mira, Jack, tenemos un problema. Vos decís que nada hay fuera del texto, pero hay algo afuera del texto, te guste o no te guste. Derrida les diría: ¿qué hay? Ustedes dirían: realidad. Y Derrida les diría: realidad, ¿no es una palabra? Y ustedes le dirían: sí, pero me estoy refiriendo a la realidad en sí misma, no a la palabra realidad. Y Derrida les diría: la frase "me estoy refiriendo a la realidad en sí misma, no a la palabra realidad", ¿no es una frase? Y ustedes dirían: no, está bien, pero de lo que quiero hablar es de... Y Derrida les diría, como gesto, ¿no es una inscripción? ¿No es no es un texto? Gestual, pero no es un texto. O sea, ¿qué hay fuera del texto que podamos nosotros despojar del lenguaje para referirnos a eso? Nada. Si nuestro acceso a la realidad es el lenguaje, ¿cómo podríamos hablar sin usar el lenguaje de lo que hay fuera del lenguaje si solo nos referimos desde el lenguaje? Ahora, no quiero decir con esto, dice Derrida, que no exista nada afuera del lenguaje. Obvio que hay algo. Pero ya decir obvio que hay algo es lenguaje. Si es lenguaje, es una modulación especial. Digo, Derrida con lo que se pelea, primero es compensar la posibilidad de una realidad en sí misma desprovista del abordaje lingüístico del ser humano. Y segundo, tal vez lo más importante, que es lo que lo aúna con un Foucault o con un Nietzsche, con lo que se pelea Derrida es con que haya gente que cree que tiene la supremacía en el uso de los textos indicados para describir la realidad. Porque me parece más polémico cuando dice nada hay fuera del texto, no tanto la huevada de, bueno, pero hay algo. Obvio, no es como esos cuentos de Borges, que Borges dice, ¿vieron? Como Tlonuk var orbis tertius, que un cuentazo ese, ¿no? Que un planeta donde las cosas existían mientras alguien las pensaba, dice Borges. Y había como una iglesia que existía porque había un viejito, muy viejito, que estaba todavía pensándola hasta que un día se murió y la iglesia desapareció. No es esa la línea de un idealismo absoluto, creacionista desde el lenguaje. O sea, lo que Derrida nos hace tomar conciencia, que a veces nos olvidamos, es que el lenguaje no es transparente y no es algo natural. Esos son los dos argumentos. Las palabras no salen de las cosas, ¿eh? No hay nada en esta mesa de porquería que diga mesa.
o que haga que esto sea una mesa, o que haga que la mesa sea un sustantivo. Nada. O sea, claramente es el sujeto el que ordena la realidad desde el lenguaje. La ordena, porque tampoco hay nada en la realidad, no hay análisis sintáctico, no hay sujeto y predicado acá, Es en el fondo, para Derrida, cualquier concepto, más que expresar una definición o expresar una idea, está expresando su diferencia con otros conceptos. Fácil, ¿no? Yo entiendo lo que es una silla porque una silla al mismo tiempo se diferencia de una mesa o de un plato o de un techo. Pero hay algo peor. La silla, digamos, es silla no solo porque se diferencie de una vaca o de un plato volador, sino porque al mismo tiempo esa diferencia se genera con otras entidades dentro de todo un relato o trama conceptual según la cual hablamos de silla al interior de un aula o de un auditorio o de un teatro. Entonces lo que ve Derrida es que se nos empieza a resquebrajar la idea de entidades que se presentan a sí mismas de forma independiente o de forma autónoma. Y ese es el ejercicio de la deconstrucción. Empezar a mostrar los vínculos que toda palabra o todo concepto tiene con otras cosas. Bueno, gracias a Darío por dedicarse a dar este tipo de pláticas en las que podemos aprender muchísimo. Les digo, como siempre, el link va a estar en la descripción. No pretendo monetizar este video, así que no voy a infringir derechos de autor, creo. Aunque bueno, es una plática de divulgación filosófica y está gratis en internet. No me voy a hacer mucho bolas en eso. Ahí está el link en la descripción. Si quieren ir a verla completa, son libres de hacerlo. Y le dicen que le mandan saludos de mi parte, si alguno se llega a dar la vuelta por allá, ¿no? Entonces, luego de escuchar tan tremendas palabras, podemos comentar que los límites de la realidad conceptual, que es todo lo nombrable, digamos, mediante los procesos mentales en contraste con la realidad en sí, que es infinita, inaccesible, completa y absoluta en sí misma, no podemos tener forma de experimentarla tal cual, porque el mismo hecho de experimentarla, el mismo hecho de ser experimentada la hace pasar por un filtro, por el filtro del sujeto. Según una frase que se le atribuye a Kant, la cual dice: no necesito salir de mi habitación para conocer el mundo, nos remite a la idea de que lo real es accesible mediante el conocimiento de uno mismo, porque lo real o lo absoluto es la proyección de mí mismo sobre lo material. Las cosas son y ya, de ahí son cosas y de ahí son sustantivos. No existe una piedra con la piedreidad en sí, digamos. El sustantivo piedra designa a un objeto creado de silicio, con dureza tal cual, se entiende, ¿no? No soy geólogo. La piedra es piedra solo para los humanos, porque nosotros le designamos ese sustantivo, pero en sí el objeto solo es y ya. De allí podríamos decir que se deriva la paradoja del barco de Teseo, que dice que cuánto puedes cambiar las partes de un barco hasta que se termine volviendo otro barco. O por ejemplo en el montón, cuánto es un montón de algo. Por ejemplo, si para yo pongo una sola cosa de, no sé, un granito de arroz, pues no es un montón de arroz. Si agrego dos granitos de arroz, pues todavía no es un montón. Si agrego 3, pues ya empieza a aparecer, pero ahí está el asunto, empieza a parecer un montón. O sea, estoy tratando de definir un montón, pero no sé exactamente dónde es el límite en que pasa de ser un conjunto de granitos de arroz a un montón de arroz. Entonces, ¿cuántas características de una piedra debe reunir algo para ser llamado piedra? ¿Qué características de un libro debe tener un libro para ser denominado como tal? Incluso está el debate conocidísimo de qué es una novela gráfica, ¿no? ¿Qué características debe tener una obra para ser una novela gráfica? ¿Qué le separa del cómic? ¿Qué extensión debe tener? Si es una página más o una página menos del límite que se supone que debe tener
ya no es entonces una novela, o hasta dónde llegan esas tolerancias al respecto. Si tallo una piedra con forma de árbol, ¿es un árbol de piedra o una piedra árbol? Entonces es importante, es digamos un eje en este tema el interpretar las cosas reales mediante la conciencia. Ahora vamos a otro punto. Yo creo que la capacidad de experimentar, el pensamiento, la conciencia forman parte de la realidad, es decir, no estamos desde fuera tratando de acceder a ella como si estuviéramos detrás de una vitrina, no, somos más bien parte de ella, pero una parte que no puede conectar con otras partes, como si fuéramos agua y aceite, ¿no? Digamos, ambos podemos ser el contenido de un vaso, pero no podemos integrarnos. Eso ya está claro, ¿no? Por ejemplo, me parece interesante este aspecto del lenguaje, que es como ya han de saber, hay muchas palabras que describen ciertas cosas en algún idioma que no existen en otras. Por eso incluso algo tan sencillo como la traducción de un libro nos pone un límite en el acceso a lo que realmente dice tal texto. Por ejemplo, algunos autores eligen ciertas palabras por cómo suenan, o porque les agrada una palabra y en cierto modo eso forma parte íntegra de lo que quieren comunicar, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la palabra inmarcesible. Entonces, si yo escribo un texto, digamos poético, en el que la palabra inmarcesible aparece, pues en la traducción probablemente ya no se va a escuchar como a mí me gusta. Entonces, cuando lo traduces, se pierde esa parte del mensaje literario. Es muy interesante ver cómo ese tipo de cosas en las que no reparamos terminan siendo muy importantes, o muy digamos una parte fundamental de lo que es la realidad cuando queremos hablar realmente de ese tema, ¿no? No nada más decir, a mí me gusta hablar de la realidad y otros mundos, de realidades alternas y realidad virtual y la experiencia, y ni siquiera tenemos en cuenta este tipo de cosas. Así que otra cosa que les puede aportar este podcast, muchachos y muchachas, es que tengan realmente herramientas para llevar a cabo una conversación interesante con puntos de vista varios, sin tener que recurrir a todo el conglomerado de literatura y bibliografía que existe al respecto. Solamente se avientan este podcast y ya más o menos tienen referencias de todos lados, ¿no? Y hablando de referencias, vamos a ver lo que dice el Capitán América. No es cierto. Vamos a ver lo que dice un personaje muy interesante, importantísimo en lo que es la realidad. No podemos abordar el tema de la realidad, la percepción y todo ese asunto sin remitirnos a una de las alegorías más famosas al respecto. Como ya estarán imaginando algunos, me refiero a la alegoría de la caverna, descrita por Platón en el libro La República. Se los quiero transmitir tal cual, sin una descripción vaga. Vamos a escucharlo tal cual se encuentra en La República, en voz de nuestros amigos de Evidencias. Vamos a escuchar. Después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esa. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo de los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos de piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos o unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen enfrente de sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando los objetos que pasan y que ellos ven, necesariamente?
Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablaran, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de las sombras que pasan frente a ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. ¿Es de toda necesidad? Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultad y que considerara que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que estas cosas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar a la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrestado, y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las cosas y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente pienso, podría percibir el sol. No oyen imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente. Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos mismos habían visto. Es evidente que, después de todo, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera morada, del sitio de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería, por cierto? Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos de entre aquellos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre o soportar cualquier otra cosa antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida? Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida. Piensa ahora esto, si descendiera nuevamente a ocupar su propio sitio, ¿no tendría ofuscados los ojos para las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Sin duda. Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente que sus ojos se reacomodaron a ese estado y se acostumbraron a un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?
Seguramente. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra a esa alegoría a lo que anteriormente he dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara, por otro lado, el ascenso y la contemplación de las cosas de arriba con el ámbito del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y qué es lo que deseo oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final y con dificultad es la idea del bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y el Señor de esta, y que en el ámbito inteligible es Señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público. Comparto tu pensamiento en la medida que me es posible. Ahora creo que ya todos hemos escuchado una interpretación o comentarios acerca de la alegoría, ¿no? Pero no está de más añadir un comentario extra para entender mejor al menos desde mi punto de vista, este asunto. Vemos que la realidad que vivimos está sujeta con las cadenas de las limitaciones sensoriales, o sea, estamos atados a lo que los sentidos pueden acceder. Un caso clásico, ¿no? Nosotros solo vemos cierto rango del espectro electromagnético y le llamamos luz visible, aunque con instrumentos especiales podemos saber que hay otras longitudes de onda más allá del violeta, y le decimos ultravioleta, o más abajo del rojo y le decimos infrarrojo. Pero hay seres vivos, como algunos insectos y crustáceos, que pueden ver esas longitudes de onda y por lo tanto tienen más acceso a información de lo real que nosotros, ¿no? El mismo ser que ocupa muchas de sus capacidades mentales en pensar la realidad. Pero por ejemplo, si se nos da la capacidad de acceder a todas estas cosas por medio de superpoderes, vamos a decir, probablemente no seamos capaces de procesarlo en el momento y decidamos mejor quedarnos con lo que conocemos y la concepción de realidad que tenemos hasta ese momento, ¿no? Ahora, hablando de este rollo de la realidad y la alegoría de la caverna y cómo percibimos las cosas, me llamó mucho la atención una afección o alteración que se produce en las personas a veces, que se llama despersonalización y otra que se llama desrealización. Y vean lo que vamos a ver lo que dice para comentarlo después, ¿no? Según Wikipedia, porque pues tampoco somos una prominencia en el asunto psicológico, así que vamos a basarnos en lo más básico. La despersonalización es una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo de tal manera que uno se siente separado de los procesos mentales o cuerpo, como si uno fuese un observador externo a los mismos. Puede ser a causa del uso recreativo de drogas psicotrópicas, pero más usualmente deriva de la ansiedad y abuso constante emocional. Una persona que sufre de despersonalización siente que ha cambiado y el mundo se ha hecho menos real, vago, de ensueño, carente de significado. Y puede ser una experiencia en la que algunos sienten efectivamente que están soñando. Esa es la desrealización, que podríamos simplemente describir como que te sientes fuera de ti mismo, de la realidad, ¿no? De pronto estás sentado en tu casa y dices, caray, no tiene sentido esto, ¿por qué estoy sentado? ¿Por qué en este objeto que se llama silla? ¿Por qué le digo silla? Porque estoy aquí entre estas paredes. ¿Por qué les digo paredes? ¿Qué sentido tiene que esté yo aquí? ¿Para qué? ¿Por qué me estoy haciendo estas preguntas? Ese tipo de cosas. Y este cuerpo, así. Eso es una desrealización. Ahora podemos ir a otra cosa que es el término despersonalización o despersonalización crónica. Se refiere al desorden de despersonalización, el cual es clasificado como trastorno disociativo. El término desrealización es similar y a menudo se usa indistintamente. Sin embargo, más específicamente la desrealización es sentir que nada es real, mientras que la despersonalización es sentir que uno está separado de su cuerpo o mundo. Aunque esa sensación puede ocurrir a cualquiera, son más prominentes cuando tienes desórdenes de ansiedad, depresión clínica, depresión grave y trastornos obsesivo-compulsivos, así como trastornos bipolares, privación de sueño y algunos tipos de epilepsia. Entonces podemos ver que la despersonalización y la desrealización son reales. Puede que en algún momento o instante digas,
bueno, lo que ya dije hace ratito, pero también está esta sensación de que te separas de tu cuerpo, que en cierto modo tú puedes estar sintiendo, pero no sientes lo que tu cuerpo debería sentir, ¿no? Digamos que estás sentado, pero no sientes que estás sentado. Puedes hasta cierto punto percibir tu cuerpo, inclusive fuera de ti mismo. Ahora, uso esto de la desrealización y de la despersonalización como puente para llegar al aspecto de la realidad virtual y la realidad aumentada. Hay un afán o un gusto generalizado actualmente en este siglo XXI por añadir el componente digital o virtual a nuestra experiencia de la realidad. Vamos a ver entonces lo relacionado con la realidad virtual y la realidad aumentada, solo como referencias temáticas. No voy a meterme en rollos técnicos porque sé que eso es un mundo por sí mismo, ¿no? Vamos a ver lo que dice Wikipedia sobre la realidad virtual. Es un entorno de escenas u objetos de apariencia real. La acepción más común refiere a un entorno generado mediante la tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Dicho entorno es contemplado por el usuario a través de un dispositivo conocido como gafas o casco de realidad virtual. Este puede ir acompañado de otros dispositivos como guantes o trajes especiales que permiten una mayor interacción con el entorno, así como una percepción de diferentes estímulos que intensifican la sensación de realidad. Ahora vamos a ver, según definiciones, qué es la realidad aumentada. Se conoce como realidad aumentada, por otra parte, al proceso que agrega elementos virtuales a una imagen de la realidad capturada a través de una cámara para dar la sensación de que ambos mundos coexisten. Se trata de una técnica con un gran potencial en varios ámbitos, como el entretenimiento, la comunicación y el desarrollo. En los videojuegos, por ejemplo, permite agregar personajes y objetos con los cuales interactuar en una filmación real, de manera que estos aparezcan en la casa del usuario y le hagan sentir que están allí realmente. Podemos decir que más bien, con base en que la realidad es nuestra concepción humana y que las cosas son absolutas en sí mismas, que entonces esto no sería, por ejemplo, una realidad aumentada. La realidad aumentada sería más bien una realidad enriquecida, porque añade reproducciones o simulaciones de concepciones mediante medios materiales que estimulen nuestras percepciones sensoriales y provoquen reacciones intelectuales y otros procesos mentales. Acá hay muchas sales. ¿Qué quiero decir con esto? Que mediante la manipulación de lo real, es decir, de la materia, nosotros generamos estímulos, más bien interacciones reales tal cual, que van a derivar en estímulos que nosotros vamos a captar y vamos a terminar provocándonos nosotros mismos otro tipo de estímulos o percepciones que van a ayudarnos a enriquecer nuestra realidad. A eso le llamaría yo realidad aumentada o realidad enriquecida. Es decir, yo tengo un celular en el que yo tengo un rectángulo, digamos, no vamos a decirle celular, un rectángulo que tiene dentro varios elementos hechos de silicio, plástico, oro, etcétera, etcétera, que debido a la interacción que tienen entre ellos producen una luz en la pantalla. Y ya me estoy pasando al decirle pantalla. Producen una luz que genera ciertos colores en cierto orden que a mi percepción terminan siendo un Pikachu encima de mi cama, ¿no? Eso es típico, ¿no? También está el rollo de no sé si han visto videos en la que la gente se cae cuando se pone un casco de VR, que simula que van en una montaña rusa, y cuando llega el momento de la caída, pues la gente pierde el equilibrio y precisamente pues, debido a esa realidad, pues se cae realmente, ¿o no? Y bueno, escuchantes del podcast, hasta acá hemos visto qué es la realidad desde el punto de vista filosófico y cosas así, ¿no? Pero ahora es cuando nos vamos a poner densos, porque vamos a entrar en la perspectiva, no quiero decir esotérica, mística o poco ortodoxa, pues. Vamos a ver el asunto de la realidad a través de las drogas, la religión y así por el estilo. Vamos empezando con un fragmento muy famoso de una película noventera, donde uno de los protagonistas plantea un cuestionamiento de lo real. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente, los cables de tus brazos y cabeza no están.
Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como era a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación neurointeractiva que llamamos Matrix. Has vivido en un mundo de sueños, Neo. Así es. El buen Morfeo ya nos daba una patada en el trasero en nuestra segura concepción de la realidad en los años 90, pero como todo, a esa edad, bueno, a la edad de un niño de los 90 como yo, pues no te pones a reflexionar y decir, no manches, sí es cierto, este mundo no puede ser real, estoy en una simulación, este mundo puede ser solo una simulación dentro de mi cabeza, debo saber dónde conseguir esa pastilla roja para despertar. Bueno, a lo mejor ya de adultos, algunos encuentran otra forma de escaparse de esta realidad a otra, algunos con otro tipo de pastillas, ¿verdad? Otros con otras cosas, ¿no? Eso me lleva al siguiente punto. Hay muchas drogas que inducen estados alterados de conciencia y modifican la química cerebral, pero en particular quiero hablarles de una sustancia que segrega el mismo cerebro humano y que algunos consideran el psicotrópico más poderoso, y lo que me llama la atención de este en especial es lo mucho que se relaciona con los sueños y con la percepción de otras realidades. Así es, la dimetiltriptamina o DMT es una sustancia psicotrópica segregada por la glándula pineal, una glándula ubicada en el centro del cerebro y que muchas culturas denominan el asiento del alma. Esta sustancia se encuentra en una variante en el peyote y tal cual en la ayahuasca. Se le conoce también como la molécula de Dios, la molécula de los sueños, etcétera, etcétera. Las alucinaciones que produce generalmente tienen elementos comunes como la percepción de formas geométricas y multitud de colores acompañadas de sensaciones cálidas. En este aspecto me llama la atención el que este tipo de alucinaciones tengan el factor geométrico tan marcado. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué me llama la atención? Por esto. En algunas técnicas de meditación se emplea el uso de formas geométricas para canalizar o inducir o fijar la conciencia. Por ejemplo, una técnica es cerrar los ojos y, entre otros pasos, imaginar una figura geométrica conocida como Sri Yantra, y que es en sí la representación geométrica del Om. El Om, en la cultura hinduista, es el sonido primordial, el que dio origen a todo. Siguiendo con el DMT, se llama molécula de los sueños porque el efecto que provoca son experiencias muy similares a estar soñando. Esta es la parte que nos interesa, pues induce algo que se llama estado alterado de conciencia. Repito, fíjense que este estado, a pesar de que está alterado, se sigue llamando conciencia. Y si la realidad es la interpretación de lo material mediante la conciencia, entonces mediante un estado alterado podemos tener acceso a otra realidad propiamente dicha, que sea correspondiente a otra percepción de lo material. Como ya comenté, nuestra percepción y lo que pudiera generarse dentro de nuestra mente pertenece a la realidad en sí solamente por el hecho de existir. Esto es lo concerniente a la dimetiltriptamina, batallo para pronunciarlo cuando lo digo rápido. Yo tengo un cuento que escribí hace algunos años donde el DMT tiene un papel importante. Espero pronto poder publicarlo en algún lugar y pues para que vean, ¿no?, de qué se trata el asunto. Ahora, muchachos, fíjense cómo vemos en cierto punto cómo todo se va conectando. Hay un libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, donde un antropólogo lo visita a lo largo de los años y va aprendiendo rituales y efectos de plantas que inducen estados alterados de conciencia, como la hierba del diablo, el peyote, y etcétera, etcétera, ¿no? Entre las enseñanzas más importantes de Don Juan
que se le transmite a Carlos Castaneda, que es el autor del libro, está el concepto de el nahual y el tonal. Vamos a olvidarnos de lo que la gente por lo general creemos que es el nahual o lo que se nos dice, ¿no? En el libro el nahual y el tonal son, digamos, estados o conceptos. El tonal es a grandes rasgos la realidad conceptual material, es decir, las cosas pasadas por el filtro de la conciencia, y el nahual es la realidad material en sí. Entonces vemos cómo a través de toda la cosmovisión o a través de todo lo que estudios y experiencias que hay acerca de la realidad y lo real, siempre se termina haciendo alusión a lo que es la realidad como interpretación de lo real y lo real como la existencia en sí. Otros autores o pensadores hacen referencia a esto mismo. Por ejemplo, vemos lo que dice William Blake en un fragmento de su poema o cuento, El matrimonio del cielo y el infierno, en el que menciona: si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre tal como es, infinito. Nos remite a lo que decía Kierkegaard, que las etiquetas limitan, y si las puertas mediante las cuales tenemos acceso a las cosas, o sea los sentidos, se purificaran y pudieran ver sin obstáculos, veríamos la infinitud, las cosas. Por ejemplo, me gusta poner el ejemplo de un carro, ¿no? Para nosotros un carro es eso, un carro, pero si nos pusiéramos en una situación en la que las etiquetas desaparecen, nosotros no veríamos un carro, veríamos metal desplazándose sobre asfalto. Y de hecho el concepto de metal y asfalto todavía son sustantivos, todavía estamos etiquetando, pero digamos que nosotros llamamos carro a un conjunto de cosas que se unen para darle a lo que nosotros tenemos entendido la forma de un carro debe tener, ¿no? Con su cofre, con sus luces, parabrisas, digamos que hasta cierto tamaño ya deja de ser un carro y luego se vuelve una camioneta, y luego después de cierto tamaño o después de ciertas modificaciones en las formas ya pasa a ser un camión, pero no, es simplemente metal que mediante interacciones que se llevan a cabo, como en el ejemplo del teléfono, mediante interacciones que se llevan a cabo por su misma composición, se desplaza, y nosotros como seres humanos tomamos esa característica que es el movimiento para entrar en él y desplazarnos hacia otro lugar. Entonces a las cosas que por lo general tienen 4 ruedas y emplean combustible, nosotros le decimos carro. Anteriormente, en el siglo antepasado, probablemente si era tirado por caballos, tenía ruedas y servía para transportarse, era un carro. Aldous Huxley usa esta frase, la de si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le presentaría al hombre como es, infinito, de William Blake, para nombrar a uno de sus libros más famosos, Las puertas de la percepción, en el que describe experiencias con la ingesta de mescalina, sustancia de la misma familia de la DMT, y describe que los objetos pierden su funcionalidad y existen como tales, como vimos en el ejemplo del celular y del carro. Una curiosidad es que también el grupo de rock The Doors toma su nombre como referencia a esta frase. Fíjense cómo hay ciertas referencias, o cuando nos ponemos a ver cierto tema vamos deshilachando y desentrañando el tema y nos vamos topando con referencias, y cómo algunos puntos se conectan donde no nos imaginábamos que se conectaban. Prosiguiendo, hasta ahora no hemos tocado en sí un concepto que nos ayuda a entender por contraste el asunto de lo real, y me refiero a la ilusión, no en el sentido de alucinaciones ni ilusionismo ni nada por el estilo, sino ahora pasamos de las drogas a la cosmovisión hindú, que dice que nada es real. Vamos a ver este asunto. En el hinduismo, Maya o Maya es la ilusión, una imagen ilusoria o irreal. Más concretamente, en el hinduismo se suele considerar que la realidad o todo el universo de cosas fenoménicas, ahí está de nuevo la referencia a la palabra fenómeno, y que aparecen como existentes son ilusorias, es decir, hacen el tejido de la maya, y que, por ejemplo, los seres humanos solemos tener karma al quedar muchas veces gozosamente atrapados en el maya.
El término sánscrito maya etimológicamente significa medida, pero la traducción más usual que solemos encontrar es la de ilusión. Se le llama medida ya que la realidad es infinita y por lo tanto no puede ser sujeta a medición. Por ende, cualquier medición que haga la mente sobre la realidad es ilusión. Maya es la deidad principal que manifiesta, perpetúa y gobierna la ilusión y el sueño de la dualidad en el universo de los fenómenos. Para algunos místicos esta manifestación es real. Cada persona u objeto físico, desde la perspectiva de la eternidad, es como una breve y perturbada gota de agua en un océano sin límites. La meta de la autorrealización espiritual es entender esto, sentir intuitivamente la diferencia entre el yo y el universo como una falsa dicotomía, puesto que la idea de que la conciencia y la materia física o la mente y el cuerpo son cosas diferentes es el resultado de la no iluminada perspectiva. Trascender el velo de Maya significa vencer el espejismo, la realidad y la ignorancia y las limitaciones que nos impiden conocer la realidad. Es cuando empezamos a comprender realmente la verdadera naturaleza de nuestra unión en armonía con el todo hinduista o el Tao taoísta. Es cuando dejamos de juzgar, ya que juzgando no terminamos aceptando la realidad tal y como se presenta, lo que ya se mencionó al respecto de las etiquetas y las limitaciones, ¿no? Sino que le adjudicamos calificativos o etiquetas, que si es buena, hermosa, fea o mala. Cuando tomamos nuestros propios conceptos de la realidad es cuando podemos decir que estamos bajo el velo de Maya. Me parece curioso cómo se describe también lo que es liberarse de la ilusión. Da la impresión de que se sabe muy bien cómo es esa liberación a pesar de no estar libres del velo, ¿no? Es decir, que describo muy bien cómo es y cómo se siente un lugar que está atrás de aquella pared que nadie ha traspasado jamás. Y si lo que hay en ese otro lado es simplemente el conocimiento de que hay algo allá, pues ya no necesito atravesarlo o saltarlo para averiguar eso, ¿no? Por lo tanto, el decir o describir cómo es liberarse del velo no es más que parte de la misma ilusión. Entonces jamás se logra acceder a la realidad porque la creencia de quitarte el velo es parte de la experiencia de tenerlo puesto aún. Yo creo que tal vez no hayamos visto las cosas desde un punto de vista movido, o digamos que una perspectiva un poco distinta, ¿no? Porque nosotros mismos somos realidad. Puede que no tengamos acceso a lo perceptible como es tal cual, pero nuestros pensamientos y percepciones pues son parte de lo que existe. Todo ese aparato químico cerebral del que surge la conciencia y la inteligencia forma parte de lo que existe, pues. Entonces pues forma parte de lo real, no de la realidad, lo real. Todo se contiene dentro de ella, pero creo que el concepto de realidad no solo se emplea para poder definir lo indefinible, es decir, yo sé que hay algo ahí, pero no puedo verlo ni experimentarlo, por lo tanto solo uso un sustantivo para referirme a eso que está ahí, para poder hablar de ello en un podcast o intentar emplearlo como tema de conversación o escribir libros donde se me van en los sesos asumiendo o suponiendo cosas de ellos sin poder confirmar nada, ¿no? Entonces, pues creo que hasta aquí hemos abordado el tema de la realidad, amigos, amigas, muchachos y muchachas. Gracias por haber entrado, darle clic y llegar hasta este momento. Espero que lo hayan escuchado todo porque tal vez sí es largo, pero el hecho de que ustedes pongan atención en ciertas partes, pues me ayuda a mí. Bueno, les ayuda a ustedes a ver la perspectiva de un tema en especial diferente, ¿no? Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. ¿De qué les gustaría el siguiente? Quiero tocar un tema ya más relajado, no tan atípico como lo raro, lo mágico y la realidad. Ya tengo una idea, pero a ver si les agrada. Tendrán que esperarse 2 semanitas. Yo me despido y no olviden, esta es una frase que voy a emplear de hoy en adelante en todos los podcasts para cerrar. Somos insignificantes en el universo, pero somos los significadores. Bye.